ahora sí continuamos en Remix de Noticias hasta las 20. Impresionante, media hora nada más nos queda del programa. Muy rápido todo, ¿eh? Rapidísimo, pero nos encontramos con un grande de la actuación, de la política también, de la cultura. Racinguista, tal cual, con una historia de vida extraordinaria. Multipremiado. Sí. Osvaldo Santoro. Que además milita y mucho también. ¿Cómo va, Osvaldo? Un gusto. Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, a ver, empecemos a ordenar un poquito la vida de Osvaldo Santoro. En primer lugar, ahora estás haciendo la tercera ficción en la República Argentina de la TV pública. Extraordinario el material y la recopilación de datos. Contame cómo pasó. Así fue. Mirá, el proyecto de Canal 7, que es un proyecto realmente muy loable, significó volver después de 24 años a hacer una novela. Hubo unitarios, pero la novela diaria, la novela de todos los días, no se había hecho desde hace 24 años. Y de época. Que es un dato importante. Absolutamente. Eso implica la ropa, el vestuario. No, y además que cambió. El decorado. Hoy encontrás un edificio que no tiene el mismo timbre o la puerta o la reja que no pertenece a esa década. Entonces, es un gran trabajo. Son detalles que hubo que cuidar. La gente de arte ha hecho un trabajo fantástico con el vestuario, con algunos comportamientos e incluso parte del lenguaje que se usaba en esa época, que yo conozco, pues soy uno de los más grandes, pero que algunos de los chicos por ahí no estaban muy al tanto, ¿no? Claro, de aquel lenguaje. Osvaldo, ibas camino a ser odontólogo. Sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, cuando estaba prácticamente para ingresar al tercer año, segundo año aproximadamente, fallece mi papá, que era un poco el sueño de él, hacerme universitario. Como no había muchas vacantes en muchos lados, me anotó él, porque yo estaba como una hepatitis que no me podía mover de la cama, en odontología. Y yo digo, bueno, si vos querés, o sea, ¿te hubiera doctor... gustado? ¿Pero te hubiera gustado? Más o menos. Después entendí que podía ser... Yo le busco el arte en cualquier lado y te digo que también el tallado de dientes, algo me empezó a entusiasmar, pero de verdad no era mi carrera. Y cuando mi papá falleció, pegó un salto al Conservatorio Nacional de Arte Dramático y ahí, bueno, nunca más. Osvaldo, papá sindicalista y mamá. Mi mamá, ama de casa, una santiagueña maravillosa, que no se le conocen antecedentes. Por eso cuando hablamos de los pueblos originarios me pone especialmente atento, porque son aquellos que estuvieron antes que nosotros, cuando nosotros ni estábamos acá. Entonces me parece que el respeto a esos pueblos es como fundamental. De ahí para mí se arranca, ¿no? Pero mi madre sí era un acompañante muy de la época también de mi padre, no en la política. Mi padre era sindicalista del gremio del calzado, hoy muy vapuleado, pero que yo me acuerdo, los recuerdos más lindos que tengo eran los viernes cuando íbamos al sindicato, que él me llevaba, como al otro día no iba a trabajar, nos quedábamos. Mientras arriba discutían y yo escuchaba los gritos y el cigarrillo que iba saliendo por otro lado, yo me divertía en el subsuelo, en la proveeduría que tenía el sindicato, que no sé si todavía la tiene, y ese olor me quedó impregnado para toda la vida, ¿no? De ahí quedó la militancia hacia, bueno, hoy por hoy, exactamente, y además hoy por hoy también tu profesión y la defensa, ¿no?, del trabajo. Sí, yo creo que el actor tiene un rol social en la sociedad, no creo en otra cosa, no creo en el actor que no se compromete, no creo en el actor que no opina. No creo que el actor solo vive en una especie de burbuja artística, estética, porque no es así la realidad. Cada acto que uno hace todos los días, en cada momento, hacia dónde va o hacia dónde se queda, siempre es un acto político, tiene algo que decir. ¿Pero no te parece riesgoso? Riesgoso es todo, la vida es riesgoso, qué sé yo. Me refiero, y puntualmente me refiero a las críticas de muchos actores que en la época del kirchnerismo estuvieron muy cerca del poder y que muchos de hecho fueron denunciados con que se beneficiaron. Sagay es una de las entidades. Sagay es hoy una de las entidades más importantes de América en cuanto a su actividad, y esto fue logrado a través de 10 años de trabajo muy intenso, que requirió pelear. Digo, pelear significa establecernos en un espacio que decíamos para la defensa de los actores sin distinción política. Porque fíjate vos que Sagay, toda su comisión directiva, te podría nombrar a todos, pero no es necesario que lo haga. Están todos los partidos representados. Hay socialistas, hay radicales. ¿Y por qué se lo agarró Echarri nada más?
Porque quizás es el más visible, porque quizás Charly venda más, porque Pablo es alguien sanguíneo que yo admiro profundamente por su manera de decir las cosas. No sé por qué. Lo concreto es que Sagay, como decía recién, es plural, que se agarraron como que era una sociedad kirchnerista. Fíjate que entre ellos está Martín Seffel, que es del PRO, abiertamente, y lo fue toda la vida. Y nosotros hemos compartido mesas donde él opinaba de otra manera y nosotros de otra, pero nunca jamás tuvimos Osvaldo, una pelea. para ser un buen actor, ¿qué uno debe tener en cuenta? Mirá, qué sé yo, el otro día estaba viendo mi Twitter, entonces decía, bueno, ¿qué soy yo? Astrónomo aficionado, soy también maestro, docente, soy actor, soy concejal del Partido Justicialista en 3 de febrero, soy dirigente. Es un curioso. El actor es un curioso. Y si un actor nos interesa por lo que lo rodea, no tiene material para construir. Y me parece que esta es lo más rico que puede tener un actor. Después necesita herramientas que la va construyendo en el tiempo. Si yo comparo mis primeros trabajos allá perdidos en el tiempo a cómo yo hago televisión hoy con la tranquilidad pasmosa con que lo hago, hay una diferencia abismal. En aquel entonces yo recuerdo haber hecho Mi cuñado con Brandón y con Darín, una comedia que duró 5 años, sí, extraordinaria. Y yo hacía Sinistri, y era mi primer trabajo en televisión. Y era tal los nervios que tenía que yo temblaba con la cámara. Entonces lo puse en el personaje. Y me pareció que el personaje tenía era esos nervios. Y dije, bueno, por ahí. Como decía, estaba leyendo viendo un documental de Kevin Spacey, y él decía, yo construyo el personaje de lo que me pasa. Actorazo. De lo que tengo. Y en tu vida personal, te escuché que realizaste una entrevista y decías, cuando fui papá, sí, me cambió radicalmente la vida. Y sí. Yo creo que la trascendencia, me pasa hoy con los nietos, la trascendencia, lo que uno sabe que va a dejar, el que sigue con lo de uno, así como en mi padre, yo lo sigo inevitablemente. Fíjate vos, yo estoy por cumplir 70 años, y a los 70 años yo hago una vuelta en la vida y hago algo muy parecido a mi padre. Es decir, comprometerme con ser un dirigente y demás. Entonces, eso me parece como muy atractivo. ¿Por qué te comprometiste en ese lugar? En Sagay. Sagay, la concejalía. Es lo mismo. Claro. Si bien yo separo, pero profundamente, lo que es Sagay, que es una sociedad para los actores, de la política, que es una sociedad, en mi caso particular, para los vecinos, que fueron los que me eligieron. Si yo separo eso, en los dos casos es para el bien común. Para los dos casos yo lo que percibo es que tengo que hacer algo para ellos, para los que represento. En el caso de Sagay, para los actores, sí hemos hecho cosas maravillosas. Pero cuando te metiste en política, el Mari, tu esposa, que está acá en el estudio, casi te cierra la puerta de tu casa. Es cierto, sí, es verdad. Ahí me llama Hugo Curto, al que yo le agradezco siempre haber estado estos 4 años en política para entenderla también. Digo, porque, a ver, hoy yo podría decir, bueno, yo estuve en política y ya pasó, y es algo que en realidad, sí, hay de todo, hay cosas buenas, cosas malas, hay cosas buenas y hay cosas malas, no hay lugar a dudas, pero es la única herramienta que tenemos. Si no prestigiamos la política, mira las casualidades, ¿no? Las casualidades. Este personaje que yo hago en Cuéntame cómo pasó es un dirigente radical, al que yo accedí como actor a ser radical, no hay ningún problema. Era también independiente y dije, ahí no transo. Yo, si no lo hacemos de Racing, no lo hago. Y el personaje es... Ya demasiado, muchachos, claro. Un tipo que se compromete con los derechos humanos en la serie, lo habrán visto, empieza a hacer habeas corpus, va a ser en su momento un seguidor de Alfonsín, y me pareció como muy atractivo. Digo, la vuelta de la vida que te llaman para un personaje que seguramente no lo pensaron porque yo fuera Y recién concejal. hablabas, Osvaldo, de los pueblos originarios. Sí. ¿Qué crees que pasó con Santiago Maldonado? Mirá, lo que pasó con Santiago Maldonado hay que esclarecerlo lo más pronto posible por una simple razón. Yo cuando a veces en las redes leo, y sí, pero también Julio López, pero también los cuales todos, absolutamente todos, desde Nisman tiene que ser esclarecido, en particular nos relaciona con lo que fue la dictadura militar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza del Estado comprometida.
si bien en principio parecía que no, parecía que sí, no se sabía, hoy puedo decir, hay muchos antecedentes, el mismo gobierno está diciendo, bueno, hay gente que mintió dentro de Gendarmería. Bueno, hoy hay una fuerza de nuestro país que necesita blanquear, transparentar lo que sucedió por la propia fuerza y por la propia gente que la compone. Entonces, la diferencia es abismal, por eso la ONU, por eso el exterior, por eso nosotros, todos estamos preocupados por ese tema, porque lo que nos pasó hace 40 años fue la historia más trágica que el país pudo haber vivido, ¿no? ¿Pero vos crees que verdaderamente la desaparición de Santiago tiene que ver o está familiarizado con una dictadura militar o simplemente esto es que se le fue la mano con la fuerza? Todo es posible. Son dos cosas distintas, sí, ¿no? O sea, absolutamente. son todo es decisiones posible. Yo diferentes. no creo que esté relacionado con la dictadura militar. Lo digo con franqueza. Yo creo que ahí hubo un hecho incontrolado y después viene lo peor, que es taparlo para que... El encubrimiento. Para mí, el encubrimiento. Yo estoy seguro que es eso. Yo no creo que tenga ningún tipo de relación con otra cosa. Porque si no estaríamos en peligro, estaríamos mal. ¿Y se va a saber? ¿Eh? ¿La experiencia tuya te indica que se va a saber? ¿Qué fue lo que le pasó a Santiago Maldonado? Yo creo que se va a saber. Yo creo que va a llegar un momento donde todos digan, bueno, sí, la verdad que fue eso, hubo equivocaciones, alguien tiene que pagar por esto, pero sí, yo creo que sí. El peronismo, una de las cosas que tiene es justamente esta militancia, ¿no? El barro, Sí. el estar con la gente, el estar muy cerca, ¿no? Sí. Todas las manifestaciones que se realizaron por Santiago Maldonado, Sí. y que de hecho fueron pacíficas, Absolutamente. no hubo ningún disturbio, salvo cuando se terminaban las manifestaciones. Lo mismo que con el Ni Una Menos. ¿Qué opinión te merece? Es para esclarecerlo. Es para esclarecerlo, porque no está esclarecido. Nosotros necesitamos... A ver, lo mejor que le puede pasar a este gobierno, así como nosotros desde un lugar pedimos que si este gobierno, que es un gobierno de empresarios, y está claro que lo sea, podría tomar al cine como una industria para generar realmente el mejor cine y apoyarlo desde el Estado, para que después los países del mundo, como sucede, y nos sucedió particularmente con la película de Sofía Gala, que nace en Sagay, que fue un documental de Sagay donde la de San directora... Sebastián. Claro, y ganó un premio San Sebastián. Osvaldo, la última, ya para Sí. cerrar. ¿Cómo estás viendo el país vos? ¿Ves un país que está saliendo? ¿Cómo es el gobierno que hay ya un crecimiento El selectivamente país, en los sectores económicos? El país va a salir en la medida que se tengan en cuenta los pobres que van quedando en el camino. El país va a salir en la medida que se escucha al otro. El país va a salir en la medida que uno diga, bueno, Macanudo, tenemos proyección para el futuro, sí, pero a nadie podemos dejar afuera. Tenemos que estar todos adentro. Incluir a Si no, todos. no es claro, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, No, Osvaldo. al contrario. Gracias, Un placer. Osvaldo, Un placer para muy mí. amable. Bueno, Natalia. mañana a las 12:30 lo pueden ver Osvaldo Santoro, en Imagen de Trabajo. Bien, perfecto. Sí, porque bueno. tenemos ahí. Pues claro, vamos a estar haciendo el back de cuéntame cómo pasó. Vino Bueno, acompañado por Mari, su esposa. Sí, así que Mari le me mandamos un acompaña saludo. siempre. gran Siempre está ahí. custodia, gran custodia. Beso grande, Mari. ¿Hacemos una pausa? Dale, vamos. No te vayas.